Bueno, buenas noches, señores. Eh, para esta noche comenzamos la clase con una invitada de Por Colombia, la nutricionista eh, Carolina Montejo. Ella nos va a dar una charla sobre los beneficios nutricionales y gastronómicos de la carne de cerdo. Ustedes saben que nosotros en la gastronomía le tenemos cierta fobia y cierta cosita a la carne de cerdo, pero porque eso ha cambiado y ya ahora nosotros la hemos aceptado en nuestra dieta diaria. Incluso hemos cambiado a veces la carne de cerdo por la carne de res y entonces buscamos apoyo también, nos apoyamos en Por Colombia y él nos envía hoy la nutricionista de esa institución para que nos dé una charlita y nos muestre más de lo que es los beneficios que trae la carne de cerdo a nuestra dieta diaria. Incluso para nuestros familiares, es importante que si alguno de sus familiares quiere asistir a la charla, bienvenidos sean y que se vinculen con ustedes. Entonces, les presento a Carolina y con ustedes van a estar, y ustedes van a estar con ella mientras la charla. Bueno, muy buenas noches para todos. Gracias, profesor Adolfo, por aceptar la invitación. Para mí es un gusto poder compartir la información que les tengo preparado para el día de hoy. Mi nombre es Carolina Montejo, soy nutricionista ejecutiva de la Asociación de Porcicultores por Colombia. No sé si en algún momento habrán escuchado de la asociación, a veces en los comerciales de Canal Caracol salen algunas pautas publicitarias, pero digamos para presentar a grosso modo qué es la Asociación de Porcicultores. La asociación pues agremia a todos los porcicultores colombianos para garantizar que la carne que se produzca en el territorio sea una carne de excelente calidad y inocuidad. Así como lo mencionaba el profesor Adolfo, pues sí, claramente sabemos que a veces la carne de cerdo cuenta con una mala fama y es producto también de su historia de crianza, digamos, de esa crianza artesanal que teníamos hace muchos años y que a través de estos procesos, estos programas, buscamos darle a la población, a la comunidad, conocimiento relacionado pues cómo estamos produciendo la carne actualmente en Colombia. Entonces, en esta capacitación que vamos a realizar, la idea es poderles contar qué están haciendo los porcicultores para producir una carne de excelente calidad, porque, digamos, los escogimos a ustedes como una estrategia también de multiplicación de la información y vamos a ver también una parte del concepto nutricional, de la calidad nutricional de la carne de cerdo y la gastronomía. Generalmente esta conferencia se hace adicionalmente con el chef, para que el chef de la asociación pueda hacer alguna estrategia práctica con ustedes, les enseña a manejar cortes, métodos de cocción, técnicas y demás. Como lo mencionaba el profesor Adolfo, la idea es generar como alianzas constantes que podamos hacerles acompañamiento en este ámbito educativo y que ustedes puedan realmente reconocer la asociación como un ente colaborativo. Recordemos que la Asociación de Porcicultores administra un recurso público que se llama Fondo Nacional de la Porcicultura. Este fondo surge a través digamos, de ya una legislación, una organización relacionada con el sacrificio de cabezas de cerdo en el ámbito legal. Entonces el Ministerio de Agricultura y Desarrollo, junto con los porcicultores, crearon pues una ley para lograr crear este Fondo Nacional de la Porcicultura. Y todos estos recursos, que son recursos públicos, se utilizan para hacer diferentes acompañamiento a los porcicultores en el tema, digamos, de desarrollo de tecnologías, asistencia técnica, en el área de mercadeo, todo el tema que conocen ustedes como pauta publicitaria y pues el trabajo que hemos hecho para el fomento del consumo de la carne de cerdo colombiana. Y quiero contarles a ustedes como estudiantes de cocina, los futuros cocineros de Colombia, que la Asociación de Porcicultores tiene un laboratorio de alimentos y tiene pues unos recursos también disponibles para investigación. Entonces, si a ustedes como escuela se les ocurre de pronto desarrollar una investigación con carne de cerdo,
en donde quieran proponerla y demás, pueden hacer esa alianza con PorColombia y pues lograr como el objetivo que se pretende, que es hacer esa investigación. Entonces les cuento esto para que lo tengan de pronto en su radar, en el caso tal que ustedes de pronto estén interesados en desarrollar algún estudio específico. Ya para entrar, digamos, en contexto de toda esta información de la producción de la carne de cerdo, voy a ir abordando los temas y si tienen preguntas la pueden ir anotando en el chat o anotándola donde ustedes estén y al final damos como el espacio para preguntas para de pronto poder socializar un poco más, ¿vale? En términos generales, como los mencionaba, la carne de cerdo pues viene, digamos, a veces acompañada de una mala fama y es también por esa práctica artesanal anteriormente que utilizaban los porcicultores. Recuerden que los porcicultores pues anteriormente era muy artesanal en proceso, es decir, que los cerditos los alimentaban con alimentos en descomposición, lavazas, aguas no potables, los cerditos andaban sueltos. Los cerditos generalmente no tenían una dieta saludable y al no tener una dieta saludable generaban una reserva grasa muy alta, porcentaje de músculo muy poco y por otro lado pues tenían posibilidad de estar llenos de parásitos porque un animal, cualquier animal que se alimente con condiciones no adecuadas pues puede generar parásitos. Y ese parásito es uno de los tecnicismos más complejos que se tiene en el cerdo, porque realmente es el rechazo más grande que se tiene por ese parásito. Quiero contarles que teniendo en cuenta toda esta situación, Europa, China, digamos todos los países eh, se han acogido a una legislación. En Latinoamérica más o menos hace 30 años empezaron a acoger a la legislación para crianza, producción y comercialización de la carne de cerdo. Sin embargo, en los últimos 10 años los porcicultores empezaron a hacer un énfasis muy fuerte en esa producción tecnificada. Colombia pasó a tener mayor producción artesanal y poco tecnificado a cambiar ese panorama. Actualmente tenemos muy buen porcentaje de producción tecnificada, se puede hablar de un 80% a nivel de producción tecnificada en el territorio colombiano y un 20% artesanal, que todavía hay unos porcicultores que producen sus cerditos con la baza y que toca se les hace ese acompañamiento desde las entidades territoriales para que se ajusten a la legislación que se tiene, digamos, en vigilancia sanitaria para que los cerditos pues no estén enfermos y cumplan con los estándares básicos de alimentación saludable. Teniendo en cuenta esto, la porcicultura ha generado un aporte muy importante en todo el sistema agroalimentario. Actualmente en Colombia tenemos producción masiva de carne de cerdo con excelente calidad. Somos referentes a nivel Latinoamérica. Nos contactan otros países de Centroamérica y Latinoamérica para dar todo este soporte técnico y lograr pues a través del fomento y de las campañas establecer algunas estrategias de comunicación para que la población aprenda a reconocer los beneficios de consumir carne de cerdo. Entonces, en este sentido, quiero contarles que, por ejemplo, y a través de esta gráfica que les estoy de pronto presentando, podemos ver que, por ejemplo, para el 2010, el consumo del pollo estaba en 23,4 y el consumo per cápita a 2019 pasó a 35,5. Entonces, generalmente, la Asociación de Avícolas, todo el tema de producción de pollos, pues siempre ha sido muy alto. La proteína de pollo es de muy fácil producción, dura 45 días, entonces es una disponibilidad alimentaria constante y por eso mismo también se ve reflejado en el consumo per cápita. En res, fíjense que en vez de crecer su consumo per cápita, disminuyeron un poco porque realmente la ganadería colombiana se ha quedado un poco en toda la tecnificación, todavía tienen ganadería extensiva, entonces hay unas dinámicas que han ido poco a poco como estructurando para lograr en efecto. Ay, perdónenme, es que estoy con gripa, si lo han podido notar, estoy un poquito, perdón. Entonces, en ese sentido, todo lo que tiene que ver con la producción de ganado vacuno se ha mantenido en términos de tecnificación, tienen un 50-50 de tecnificación y bajo otras tendencias, digamos, de expansión. El consumo per cápita se ha mantenido y lo que quiero de pronto mostrarles y llamar de pronto a unas reflexiones como los porcicultores en los últimos 10 años se han fortalecido tanto en el tema técnico y en todas sus estructuras de comercialización, que efectivamente el consumo per cápita que teníamos para el 2010, que estaba en 4,8, aumentó significativamente a 11,2. Para lograr este proceso, chicos, se requiere que
definitivamente también haya un cambio cultural. Entonces las personas, y yo les cuento, digamos, a nivel de experiencia, yo llevo trabajando 10 años con Por Colombia en el área de mercadeo, y anteriormente cuando hacíamos preguntas relacionadas con el consumo de la carne de cerdo, había unos paradigmas muy grandes. Cuando ya hacemos preguntas para el año 2020, 2021, ya los paradigmas han cambiado significativamente. Entonces el cambio cultural y gastronómico ha sido evidente. Incluso aquí quiero contarles el por qué ustedes también son protagonistas de este escenario de, digamos, de compartir educativo. Y es que ustedes son los futuros cocineros de Colombia, son las personas que van a estar multiplicando la información a través de su saber, que a través de la proteína de cerdo pueden desarrollar propuestas de negocio muy interesantes. Incluso ya en estos tiempos, si ustedes de pronto han empezado como a ser más curiosos con la gastronomía y con los negocios, ahora existen negocios especializados de carne de cerdo donde le están sacando un buen provecho a la proteína en todo el tema de producto final. Están creando platos deliciosos para los comensales y finalmente pues están ganando de acuerdo pues a lo que finalmente también se pretende a través de un negocio. Entonces, dependiendo en el área que ustedes vayan a desempeñar, si van a tener un negocio propio, si van a asesorar a algún cliente, alguna multinacional de servicios de alimentos, pues fíjense que la proteína de cerdo ahorita es protagonista en todo el escenario, no solo por su tecnificación, sino por su sabor y por todas las garantías que ofrece en términos de cuidado para la salud humana. Entonces, si por ejemplo, en algún momento cuando vean cocina internacional o cuando de pronto estén en cocina saludable y demás, van a notar que efectivamente la carne de cerdo es muy versátil y se puede manejar perfectamente en una cocina, en toda una gastronomía de cocina saludable. Ya más adelante van a entender el por qué. Pero como conclusión de esta gráfica, lo que les quería mostrar es que cambiar este consumo per cápita es muy difícil. Eso quiere decir que el hábito cultural ha empezado a reconocer su consumo y por otro lado, pues realmente la porcicultura ha mejorado todas sus condiciones sanitarias. En donde tenemos dificultades de tecnificación, de pronto en fronteras, ¿no? Cuando somos los vecinos, Venezuela, la frontera de Venezuela se tiene un poco de complicación con Cúcuta, norte de Santander, porque pueden pasar de pronto cerdos con condiciones artesanales a nivel de producción o ilegales. Entonces, pues ahí la policía, el ICA, que es una entidad territorial, pues hacen todos los controles, pero como a veces se puede pasar algún tipo digamos, de carne no salubre. ¿Qué debemos tener en cuenta? Pues una recomendación que yo siempre les doy a las personas que toman esta conferencia es que definitivamente debemos aprender a reconocer marcas. Ahora más adelante hablamos de ello, pero sí es importante que ustedes ya como cocineros empiecen a estar muy atentos de qué marcas comerciales existen de carne de cerdo y cuando ya tengan esa responsabilidad, ya sea un servicio de alimento de una institución o demás, tengan la plena seguridad que el proveedor que elijan cumpla con las condiciones higiénico-sanitarias. Igual la ley lo pide en términos de buenas prácticas de manufactura y demás. Pero entonces, eso es como una tareita para que vayamos ampliando un poco más la experiencia de toda esta disponibilidad alimentaria con relación a la carne de cerdo. ¿Qué es la tecnificación en pocas palabras? Son todos esos esfuerzos que hacen los porcicultores para que la proteína o la carne final cumpla con un estándar de calidad e inocuidad. Todo alimento que sea para consumo masivo debe cumplir con una serie de vigilancias sanitarias para que ese producto final pues sea apto para consumo humano. ¿Qué sucedía con la carne artesanal? No quiere decir que toda la carne artesanal pueda tener parásitos, pero sí había un riesgo muy alto. El parásito realmente sale de las heces fecales que transmite el ser humano al animal. Entonces, si por ejemplo ese cerdito estaba al lado de un basurero o comiendo pañal o de pronto las heces que hayan hecho los campesinos en el territorio, en el pasto y demás, ahí es donde había ese riesgo de contaminarse o tomar aguas no potables. Entonces, un cerdito con ese parásito, pues sí genera muchas complicaciones para la salud pública. Eso se llama cisticerco, ese parásito, ese ciclo. Lo que se hace es controlar ese factor de riesgo a través de estas prácticas de, digamos, de producción limpia. Entonces, ¿qué hacen los porcicultores? Desarrollo genético para que esas razas sean mucho más fuertes, desarrollen un buen porcentaje de masa muscular y el porcentaje de grasa sea bajo. Empiezan a tener una alimentación balanceada. Inicialmente inician con lactancia materna, después con concentrados para tipo de destete y después concentrados para engorde. Estos concentrados son a base de maíz y soya principalmente, y a los cerdos los van engordando de acuerdo a sus necesidades nutricionales de su curso de vida.
La idea es que los cerditos duren 6 meses en producción y que al sexto mes ya cumplan con el peso óptimo, digamos, recomendado, que son 90 kilos para el tema del beneficio. Es decir, lo que anteriormente llamábamos sacrificio, llamábamos el matadero, ahora se llaman centros de beneficio, porque se busca que el cerdito tenga todo un concepto, pues un cuidado al bienestar animal, que exista mano de obra calificada. Si ustedes se fijan de pronto en los corrales, los cerditos están separados por estivas para que las heces fecales, la orina se pueda recoger. Toda esa orina y esas heces fecales se produce porcinaza, se produce biogás, se producen otro tipo de, digamos, todo lo que se debe producir en granjas debe ser reutilizado. Ese es un concepto de bioseguridad en términos de tecnificación. Hay controles de enfermedades, hay planes de vacunación, controles de protocolos de manejo de medicamentos. Si, por ejemplo, un cerdito inicia un proceso de tratamiento en medicamento por alguna enfermedad que haya presentado, el cerdito debe, antes de ser beneficiado, tener 40 días de limpieza de toda la carne. Entonces, fíjense que ese cerdo que llega a los centros de beneficio cumple con unos estándares básicos de, digamos, de control de sanidad e inocuidad. A través de la legislación se las quiero presentar rápidamente para que la tengan en cuenta, que existe una normatividad, así como existe la normatividad para las buenas prácticas de manufactura, la 2674, así también existe para los porcicultores toda la normatividad sanitaria. Entonces, en este caso, la resolución 20148 del 2016 empieza a hacer una descripción de exigencias relacionadas con la sanidad animal y la bioseguridad de toda la planta, todo el escenario de la granja o donde se cría el animal. Deben tener planes de saneamiento, así como, por ejemplo, los servicios de alimentos, las cocinas deben tener planes de saneamiento, también en granja de cumplir con esos 4 programas de verificación. Tiene las buenas prácticas de uso en medicamentos y todo lo que tiene que ver con bienestar animal. Y el bienestar animal se traduce en que los cerditos estén tomando agua potable, que puedan jugar en sus escenarios, sobre todo los más chiquitos, los lechoncitos los ponen a jugar para que no haya un estrés en esa etapa de crecimiento y demás. Hay otras resoluciones que completan como todos estos requisitos, como todo lo que tiene que ver con la asistencia técnica de la instalación de las granjas y las áreas, qué áreas debe tener un cerdito para su desarrollo adecuado, cómo se deben almacenar los insumos, la sanidad animal relacionada con todo el tema de bioseguridad, el plan de saneamiento, el uso de medicamentos y las buenas prácticas porcícolas. ¿Qué hacen los porcicultores y qué hace Por Colombia? Por Colombia no vende carne, entonces nosotros no somos, Por Colombia no es una marca de carne como para que lo tengamos en cuenta, sino es la marca de nuestra asociación. Lo que hacemos nosotros como Por Colombia a través de estos recursos públicos es lograr que los pequeños productores y los grandes porcicultores cumplan con todo este tema legal, con todo este tema de cumplimiento de la legislación, porque si lo cumplen, efectivamente estamos produciendo un cerdo de excelente calidad para consumo humano. Y eso es lo que ha venido trabajando Por Colombia en estos últimos 10 años con mayor fuerza. Incluso tiene concursos con los porcicultores, ya sea pequeños, medianos o grandes, y hacemos unos concursos relacionados con la asistencia técnica y con el cumplimiento de los sellos de calidad de bronce, plata y oro. Entonces ellos, de acuerdo al cumplimiento de su cumplimiento en la normatividad y la acogida de todos los protocolos, van ganando un estatus. Ese estatus pues va generando un sello de calidad. Incluso quiero contarles que los porcicultores actualmente están trabajando para adquirir su sello verde. El sello verde tiene que ver con todo un concepto de que todas las dinámicas de tecnificación que utilizan para su producción, para su crianza, producción y comercialización, cumplan con la protección del medio ambiente. Todas estas situaciones que yo les menciono con relación a la vigilancia de la producción de granja tiene un concepto ecológico y por eso empezamos como a relacionar la carne de cerdo con un concepto muy importante que ustedes van a empezar a escuchar con mayor proporción, porque la FAO, el Ministerio de Salud, todas las entidades territoriales que digamos establecen política pública para el consumo de los alimentos, empiezan a desarrollar pues todo un concepto de dieta ecológica con el propósito de que el país y el mundo, la producción de alimentos que tengamos en el territorio cumpla con todo este concepto de protección del medio ambiente. No sé si ustedes habrán escuchado, por ejemplo, que la ganadería extensiva puede generar producción de dióxido de carbono y deterioro pues, de gases y por lo tanto deterioro del medio ambiente.
Estas prácticas limpias hacen o minimizan toda esa posibilidad de producción de dióxido de carbono. Incluso hay porcicultores que están manejando todo su ciclo de producción, ya ahorita están produciendo biogás y están produciendo plantas de electricidad a base de biogás. Entonces fíjense que tiene que ser una economía circular y ojalá todos los alimentos en el territorio cumplieran con esas indicaciones de todo lo que se produce en granja sea 100% utilizado. Esa es la invitación que hace pues no solo la FAO sino el gobierno en términos de producción. Y teniendo en cuenta esto, la carne de cerdo hace parte de todo este concepto de seguridad alimentaria del país y por eso hoy en día podemos decir que ya estamos muy similares en términos de consumo para la población mundial. Yo les quiero contar que, por ejemplo, países como Alemania consumen mucha carne de cerdo, consume 53,5 kilogramos por persona al año. Fíjense, por ejemplo, Taiwán 39,3, Estados Unidos 27 kilogramos por persona al año. En Latinoamérica, el consumo más alto es el de Colombia en 10,8 para el 2020. El año pasado bajamos un poquito, unos puntos porcentuales, producto de pandemia, producto de la adquisición de alimentos, producto también del cierre de muchos programas de asistencia alimentaria. Entonces los índices per cápita disminuyeron un poco. Sin embargo, fíjense que en Latinoamérica hay mucho por hacer y aquí es donde yo empiezo a ponerlos a soñar un poco. Si Colombia es el referente en términos de asesorías con relación al consumo de la carne de cerdo, los restaurantes están empezando a implementar sus platos con carne de cerdo. Existen zonas como Antioquia que consumen mucho cerdo, 27 kilogramos por persona al año. Una invitación es que empecemos a soñar en grande y mirar cómo en otros territorios, ya sean en Ecuador, Perú, en todos los otros países latinoamericanos, cómo podemos dar unas asesorías como asesores gastronómicos propios y expertos en carne de cerdo. Si ustedes se vuelven expertos en el reconocimiento de la carne de cerdo y en la preparación, obviamente, que es donde ustedes tienen las mayores habilidades, pues ahí van a poder desarrollar unas propuestas de negocio muy interesantes. La carne de cerdo definitivamente, como nutricionista debo decirlo, todas las carnes son saludables, todas las carnes son importantes para el consumo humano. Las carnes tienen una importante fuente de nutrientes, de vitaminas, de proteína principalmente, proteínas de alto valor biológico, de hierro y minerales como zinc, potasio, rica en hierro. Entonces es muy importante en la dieta colombiana. Las guías alimentarias nos dicen que debemos comer mínimo 2 porciones de proteína al día, ya sea en el almuerzo y en la comida o en el desayuno, almuerzo y comida, pero proteínas de origen animal mínimo 2. Entonces, realmente esta proteína hace parte de la dieta colombiana, pero hay algo que me gusta compartirles mucho para empezar a resolver mitos y paradigmas de consumo y tiene que ver con el aporte de grasa. Anteriormente, cuando nosotros le preguntábamos a los participantes de estos talleres, ¿ustedes comen carne de cerdo? Nos preguntaban, sí, sí comemos. Y uno les preguntaba el por qué comen carne de cerdo. Y la mayoría contestaban por su sabor, es rica por su sabor. Y si es rica por su sabor, cada cuánto la comen. Entonces ellos contaban una vez al mes, una vez cada 15 días, o no la como casi porque me da miedo. Entonces cuando uno ya empieza a indagar como las frecuencias y a indagar el por qué no comían carne de cerdo, muchas veces nos decían que era porque era muy grasosa, que porque era costosa o por el bicho o el parásito ese que les acabo de mencionar. Entonces fíjense que por Colombia a través de toda esa indagación digamos, de percepciones empezó como a desarrollar ese tipo de talleres para darle claridad a la comunidad. Es muy importante que ustedes sepan que acá tenemos, por ejemplo, cerdo, res y pollo en 100 gramos. Acá tenemos lomo de cerdo, lomo de res y pechuga, que son 3 cortes magros. El contenido de grasa del cerdo lo tenemos en 3,2 gramos. Si miramos res, está en 9,9. Tiene el triple porque obviamente es un músculo más grande, pero un lomo de res sigue siendo saludable en contenido de grasa. Y fíjense que la pechuga tiene 3,6. Si empezamos a analizar este cuadro, podemos decir que tanto el cerdo como la pechuga tienen un aporte similar en contenido de grasa. Pero si miramos la conversión de colesterol, es decir, la cantidad de grasa total en cuánto se convierte en colesterol, ustedes pueden verificar aquí en el cuadro que el cerdo nos aporta 41 miligramos y el pollo aporta 85. Entonces se preguntarán por qué si aportan la misma, muy similar el aporte de contenido de grasa total, porque el contenido de colesterol es más alto en el pollo. Y esto tiene que ver porque la grasa total de este cerdo
La mayoría, o sea, el 50%, son ácidos grasos poliinsaturados, ácidos grasos monoinsaturados de tipo linoleico. Entonces, en la conversión metabólica, cuando nosotros comemos esa grasa, se absorbe solo el 41, el 50% de esa grasa total. Entonces, el cerdo es catalogado hoy en día como un alimento cardioprotector. Incluso hicieron un estudio hace poco donde clasificaron los 100 alimentos más saludables del mundo y el cerdo ocupa el 7º lugar por la composición de ácidos grasos monoinsaturados. Entonces aquí empezamos a decir esta proteína con su tema de tecnificación garantiza calidad e inocuidad alimentaria. Y por otro lado, en términos de nutrición, nos aporta todos los nutrientes y nos favorece el tema de protección cardiovascular. Es decir, que nos va a aportar muy bajo contenido de grasa. Hoy en día podemos decir que, por ejemplo, la carne de cerdo se puede ofrecer en las recetas a partir del 6º mes de vida. ¿Para qué les cuento esto? Porque ustedes de pronto van a tener, por ejemplo, posibilidad de trabajar en un servicio de alimentos clínico donde el nutricionista les da, pues obviamente les hace el cálculo de las minutas, pero ustedes finalmente son los creadores de las recetas, de las preparaciones y de los ciclos de menús. En este sentido, en la alimentación complementaria, los niños pueden comer carne de cerdo, puede ser, por ejemplo, molida, pueden entregar una carne molida o la pueden entregar en alguna sopita, en alguna crema. Pero fíjense que a partir del 6º mes se recomienda consumir carne de cerdo, ¿vale? Como de pronto algunos ítems adicionales para compartirles a ustedes es que nosotros como por Colombia se contrata estudios con empresas que se dedican realmente a identificar la penetración de los mercados en los hogares y demás para hacer lectura de las percepciones y demás, que nos arroja el último estudio que se hizo en Nielsen en el 2018, es que todavía hay personas que tienen la percepción que la carne de cerdo no es saludable, no le gusta su sabor y no le gusta su olor o su calidad. Entonces, teniendo en cuenta estas variaciones o estos porcentajes de las encuestas, nosotros como por Colombia desarrollamos toda la puesta en escena educativa, que es lo que estamos compartiendo el día de hoy. Y es darles a conocer que definitivamente la carne es saludable. El sabor depende también de las estrategias gastronómicas que podamos diseñar, pero realmente la carne de cerdo no necesita mayores sazonadores adicionales para darle un sabor especial. Y el olor definitivamente lo que se le está enseñando, por ejemplo, a las personas, sobre todo si compran carne de cerdo empacada al vacío, cuando se empaca al vacío hay ausencia de aire y cuando se abre puede tener un olor un poquito fuerte inicialmente. Lo que se les enseña es que dejen de 5 a 10 segundos que nuevamente recupere las moléculas de oxígeno y cambia el olor, porque a veces pueden tener una mala percepción por el olor, sobre todo con empaque al vacío, o si van a ir a comprar a una fama donde no cumplen con las condiciones higiénico-sanitarias y si huele mal el escenario, pues obviamente pues van a tener una percepción del olor no agradable. Entonces, lo que les estamos enseñando a la comunidad es que elijamos centros especializados, centros de comercialización que cumplan con las condiciones higiénico-sanitarias. Yo sé que la mayoría que están aquí presentes son un poco jóvenes, de pronto el profesor que es de mi misma línea de pronto de aprendizaje, recordará que anteriormente las famas o los expendios de carne se vendía la carne en gancho, el cerdo estaba, digamos, en gancho y la gente llegaba a comprar la carne sin ningún tipo de refrigeración. La percepción de ese entonces es que la carne era de buena calidad y que estaba fresca, pero hoy en día ya empezamos a enseñarle a las personas, y esto ha venido cambiando en los últimos 10 años, la carne se debe comercializar, cualquier tipo de carne refrigerada, no puede comercializarse a temperatura ambiente, porque a temperatura ambiente estamos generando un deterioro de la materia prima y pues van a tener microorganismos y va a generar daño para la salud pública. Entonces fíjense que todas estas puestas en escena también han cambiado para que los mismos consumidores empiecen a identificar que el olor de la carne debe tener un olor característico, pero no puede tener un olor a putrefacción como de pronto anteriormente lo tenían en términos de percepciones por sus propias experiencias de compra. Hemos ido mejorando, digamos, a nivel de la percepción. Por ejemplo,
El cerdo les encanta el sabor, si lo comparamos con los otros grupos cárnicos. El olor también ya ha ido mejorando en términos de percepción. Entonces, fíjense que les encanta la textura, sobre todo a los niños, a todos esos servicios de alimentos de niños, de todos esos programas sociales donde también contratan cocineros. La textura del cerdo les gusta mucho a los niños porque es más fácil de masticar. Lo que es pollo y cerdo les gusta mucho en términos de texturas. Ya para finalizar como esta parte, digamos, teórica, vamos a profundizar un poquito en los cortes y es que por Colombia tiene clasificado en términos generales, pues en las estructuras más básicas para que podamos de pronto identificar la anatomía del animal. Está el lomo, está la cabeza del lomo, la espadilla, las manitas y acá está pues la parte de las costillas y la pierna. Por ejemplo, en la pierna salen 6 cortes. Ustedes allá en los salones de la Unigermana tienen un póster de los 21 cortes que estaban anteriormente. Este es el corte, estos son los cortes actualizados, donde actualmente tenemos 35 cortes a nivel, digamos, de estandarización, pero ustedes van a ver marcas de carne de cerdo que pueden tener mucho más cortes porque ellos crean cortes comerciales para esos restaurantes especializados que les comento. Sin embargo, los 35 cortes mínimos que tiene la carne de cerdo es importante como conocerlos, identificar que los cortes magros como lomo, solomito, pierna y brazos son los cortes que recomendamos consumir en mayor proporción, es decir, con mayor frecuencia. Eh, Hay una característica y acá empieza como uno también a desarrollar habilidad. Cuando uno va a un centro de comercialización y ve un tocino, el tocino realmente debe tener un porcentaje de grasa muy bajito, menos de 1 centímetro de grosor. El resto debe ser carne. Cuando ustedes ven un tocino con esas características, inmediatamente pueden interpretar que efectivamente ese cerdo tuvo una alimentación saludable. Pero si ven un tocino con un porcentaje de grasa de 3 centímetros, 2 centímetros, ahí uno podría empezar a dudar que ese cerdito no tuvo una alimentación saludable. ¿Listo? Entonces, eso sobre todo sucede en los municipios. Cuando uno va a ver estos municipios lejanos, fuera de las ciudades principales, ahí uno empieza a veces a identificar ese tocino grasoso, para que lo tengamos muy presente. Como nutricionista me encanta siempre mostrar esta imagen porque definitivamente eso hace también un tema de educación nutricional y es que nosotros no tenemos pirámide de alimentos, nosotros tenemos la guía alimentaria que es un plato saludable donde tenemos 6 grupos de alimentos y lograr meter aquí la carne de cerdo en este icono, lograr que no la avalaran en el Ministerio de Salud, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, fue un proceso de presentar evidencia científica y de contarles a los líderes de nutrición y de salud que definitivamente la carne de cerdo cumplía con los estándares de vigilancia en términos de calidad y inocuidad. Por eso decimos que la carne de cerdo se puede consumir todos los días si ustedes lo desean. Esta era la imagen que de pronto quería mostrarles y es que, perdónenme acá, anteriormente la carne la vendían así en ganchos. Si ustedes, por ejemplo, ya ahora uno viaja a municipios, en los municipios también ya tienen la carne refrigerada. Pero si definitivamente ven una carne que están vendiendo en gancho y demás, pues realmente no la compren. De ningún tipo de carne se recomienda comprarla por fuera de refrigeración. Las vitrinas que ustedes deben elegir son vitrinas donde separen la carne de cerdo, res y pollo. No puede estar mezclado res con cerdo ni res con pollo porque cada uno tiene una trazabilidad en toda su crianza, producción y comercialización. Y si no hay un buen cuidado, pues puede haber una contaminación cruzada. Entonces, los expendios que ustedes seleccionen, fíjense que las vitrinas estén limpias, huelan bien, que haya buenas prácticas de manufactura del manipulador de alimentos, que por ejemplo, las bandejas no estén llenas de sangre o de líquido, porque si están llenas de sangrecito líquido, muy posiblemente la carne que ustedes compren va a ser una carne seca y dura. Entonces, a veces no le van a poder dar ese término de cocción ideal que ustedes quieren darle a ese alimento, producto digamos, de una mala selección de la compra de la materia prima. ¿Listo? Acá yo les estaba comentando que definitivamente es importante conocer marcas. No sé si ustedes conozcan alguna marca comercializadora de carne de cerdo. ¿Han escuchado alguna, chicos? ¿Dónde compran carne de cerdo? Yo sí he escuchado una, pero se me fue el nombre. ¿Tú dónde compras carne de cerdo generalmente, Brian? En los, bueno, en donde venden las carnes, sí, es normal.
En en la fama de barrio. Yo conozco La Facenda. Esos dos. Ujú. Y también los centros comerciales, El Éxito, eh, la otra Olímpica. Ok, Olímpica con subsidio, sí. Los hipermercados siempre van a tener, obviamente, varias marcas, pero digamos, Una cosa que yo les inculco a los chicos es que, por ejemplo, cuando salgan fuera de Bogotá, no compren lo que tú decías, carne en gancho. Esa carne que saca la gente a vender en mesas de madera y todo eso, han perdido totalmente la cadena de frío y aparte de eso han sido alimentados de una forma totalmente empírica y de ahí es donde se encuentran todas las enfermedades porque los han alimentado con comida, con sobrados, con la basa, con todas las cosas sobrantes de la alimentación. súper Entonces, bien, profe. Es sí, muy importante esa anotación que tú haces porque realmente esa sensibilización que queremos dejar y sobre todo para los futuros cocineros, ustedes van a ser multiplicadores de información el día de mañana. Actualmente lo son, entonces que esta información no se quede en el escenario académico, sino que lo podamos realmente compartir con nuestras familias. Y las marcas que ustedes me acaban de nombrar, como Facenda, perfectamente podemos comprar la carne en la carnicería del barrio, no vamos a tener inconvenientes siempre y cuando se cumpla con las condiciones higiénico-sanitarias. A Bogotá ingresa 100% producción tecnificada, no puede ingresar producción artesanal, a menos que, bueno, es que en Colombia todo se puede, ¿no? Pero realmente eso es muy vigilado, pero realmente la carne que llega a Bogotá llega en camiones para ser sacrificada en dos puntos, ya sea en el Centro de Beneficio San Martín o en Guadalupe. Ahí en esos centros de beneficio hay un inspector INVIMA que debe revisar uno a uno las canales para identificar si efectivamente hay algo anómalo a nivel de su producción, debe verificar las fichas técnicas de producción de ese animal, de qué finca viene, qué alimentación tiene, si tuvo medicamentos previos, hace una serie de verificaciones. Y finalmente pasa, ya cuando esa canal está lista para entregársela al porcicultor o al comercializador, la deben llevar en cuartos fríos, es decir, en camiones refrigerados a sus puntos de desposte. Esas plantas de desposte deben tener higienización desde que ingresa la canal, desde que ingresa, pues tiene que haber un proceso de desinfección, ingresa la canal, cuando vayan a partirla o a separar las piezas para convertirla en cortes, deben haber protocolos también de desinfección. Entonces, por ejemplo, hay grandes marcas y les puedo decir que para Bogotá existen muchas marcas y no puedo hablar de todas las marcas porque represento a todos los porcicultores, por acá ya nombraron una, La Facenda, también tenemos Cerdito de la Corte, Carnes Magra, Carnes Pig, Santa Rita, Colanta, existen muchas, Cervalle llega aquí. Empiecen a chequear, cuando ustedes van a comprar carne, si sea a la fama del barrio, pregunten de dónde viene esta carne, les van a decir de San Martín. Yo compro la carne de cerdo en una que se llama, en una carnicería de mi barrio que se llama Carne Bendita. Y allá uno pregunta cuál es la carne, te dicen es carne de la Facenda. Y ahí están obviamente empacados con Facenda. Y la venden más costosa. Lo ideal sería ir al punto, digamos, principal para que obviamente sea mucho más económica. Pero donde ustedes estén en sus territorios, la carne que llega es tecnificada. Ojalá las marcas, cuando ustedes empiezan a conocer marcas es porque efectivamente se empiezan a dar cuenta que tienen un concepto de calidad mucho más de garantía. Ejemplo, una carne que compren directamente sin empaque al vacío puede durar de 3 a 4 o 5 días en refrigeración, pero marcas como la que menciona el profe Adolfo, Da Facenda, puede durar casi hasta 21 días en refrigeración. Eso quiere decir que la ausencia de microorganismos y toda esa cadena de desposte y todas estas prácticas de higienización que hacen de la materia prima antes del empaque, hacen que esa materia no tenga pues microorganismos que deterioren el producto y por tanto dura esa calidad de tiempo. En congelación, pues ustedes saben que en congelación se inhibe la producción de microorganismos que puedan deteriorar materia prima y en congelación puede durar de 1 mes a 6 meses a 1 año, dependiendo del cuarto frío. Cuando es a nivel de hogar casero, yo recomiendo que la carne la rotemos en el congelador máximo de 1 a 2 meses.
pero no dejar carnes 3, 4, 5 meses, porque es que los refrigeradores en casa pues no tienen el mismo mantenimiento que uno puede estar haciendo en un servicio de alimentos. Cuando ustedes trabajan en un servicio de alimentos se darán cuenta que hacen revisiones técnicas periódicas de los equipos de refrigeración, congelación, tienen hojas de día, tienen una serie de procesos que hacen que se vigile la trazabilidad de ese equipo y por lo tanto mantengan la materia prima como se pretende que se mantenga. Pero la invitación es esa, chicos, que donde estén empiecen a chequear todo el tema relacionado con las marcas, para que uno compre más tranquilo, más confiable. Uno pensaría que la facenda es costosa y la facenda es muy económica si uno lo compara con una carne que no está empacada al vacío y cumple con unos estándares de calidad muy buenos. Cervalle, Cerdito de la Corte, Santa Rita, Carnes Magro, existen muchas. Carolina, Sí, pero hay una cuestión. Hay gente que llega y dice que la carne de la facenda que es muy simple, que no tiene casi sabor, que ha perdido el sabor, porque como estaban acostumbrados a comer comida, a comer la carne de cerdo que era alimentada con carne, con alimento de humano, pues es tan distinto cuando uno alimenta un animal con comida especial para él. Estás en lo cierto, profe, y es que la carne que se comercializa actualmente es extra magra, o sea, es que ellos tienen hasta un programa de magros, magro 2.0, ¿no? Y eso es que ustedes saben que la grasa es la que le da también sabor a ese alimento. Entonces, la invitación es también a conocer los cortes semimagros como la bondiola, las costillitas que son semimagras, que tienen un poco más de sabor. Es también a través, digamos, ya de este ejercicio culinario, cómo podemos potenciar sabores de una manera natural, utilizando las aromáticas naturales para darle los sabores y potenciar. Pero sí hemos tenido ese tipo de retroalimentaciones y es que, claro, la carne al ser tan magra, pues la grasa se pierde y por tanto el sabor cambia significativamente, y eso sí es verdad. Incluso el churrasco del cerdo les encanta mucho en las preparaciones por el gordito que aporta ahí adicional, ¿no? La bondiola les encanta por el sabor, por esas células, por esas vetas que tiene de grasa. Les encanta utilizarla mucho ya también a nivel poblacional. Cuando ya nos vamos a cuidar un poco más, tenemos que generar un poco más de exigencia en el cuidado nutricional, los cortes magros, y por lo tanto tenemos que buscar las estrategias culinarias para ello. Por ejemplo, una de las cosas que enseñamos ya en la parte práctica con el chef, les enseñamos que, por ejemplo, la carne de cerdo es una carne roja, característica nutricionalmente es clasificada una carne roja. En algunas literaturas ustedes pueden encontrar que la carne de cerdo es blanca, pero sobre todo en la clasificación gastronómica. Pero cuando hablamos de un concepto nutricional es una carne roja, y al ser roja tiene unas características similares en términos también de preparación. Por eso la carne de cerdo se puede consumir a términos, un término azul, medio, 3/4, bien cocido, como a ustedes les guste. Les puedo decir que, por ejemplo, hay una receta muy rica que es el cerdiche con carne de cerdo. Esta preparación a mí personalmente me gusta mucho y es como la misma metodología para hacer un ceviche, pero con carne de cerdo y queda delicioso. Muy posiblemente a ustedes les pregunten, pero ¿cómo así la carne de cerdo no se tiene que cocinar por el bichito que contiene? Ahí les enseñamos que si confiamos en la trazabilidad del alimento, si sabemos cuál es la marca, sabemos dónde estamos comprando la carne y demás, no tienen por qué temer para comer carne a términos. Incluso hace un tiempito, a mí me gustaba mucho ir a los restaurantes y pedirles, por ejemplo, a los cajeros y demás, o cuando uno iba a hacer la compra, los meseros, uno les preguntaba, bueno, carne, ¿qué tipo de carne tienes? No, acá manejamos marca tal, y yo, rico, chévere. Y entonces, digamos, yo pedía un solomito y les decía, ese solomito, por favor, me lo traes a término 3/4. Entonces, eso me abrían los ojos, ¿cómo así? No, es que recomendamos que sea muy cocido porque se puede enfermar. Y yo, no se preocupe, regáleme a término 3/4. Y ya después de que comía, les hacía pues la asesoría de lo que les estoy hablando el día de hoy, porque definitivamente sí es todavía importante resolver paradigmas, romper paradigmas, disfrutar esa proteína con toda su jugosidad y ternura que corresponde.
Recuerden que una carne seca y dura a nadie le gusta. Es muy desagradable tener en el paladar de pronto un lomo seco y duro. No sé si les habrá pasado, pero es muy importante que lo tengan presente a la hora de desarrollar sus menús y sus platos. Yo preparo, por ejemplo, la costilla de cerdo en sous vide, que es un método de cocción lento, 16 Delicioso. horas Mm. empacada al vacío y me queda casi deshecha, pero con todas las propiedades y los jugos Claro, que él tiene. claro, porque es largo tiempo, baja temperatura, no es, A no es, 60 grados centígrados todo el tiempo. exacto. Y eso hace que la proteína se conserve, que no se desnaturalicen los nutrientes y por otro lado queda, como dices tú, como mantequilla. Eso es Wow. quitarlo y es muy Sale el delicioso. hueso solito, uno lo saca así y sale Ujú. limpio. No sé si han tenido la posibilidad de ir a este negocio famoso de Santa Costilla. Cómanse unas costillitas de cerdo allá deliciosas con Igualito. salsa de piña. Es una delicia. Y definitivamente aquí es donde quiero como invitarlos a enamorarse de esta proteína, a identificar que como es económica, se maneja todo el tema de trazabilidad y el sabor, pues de todas maneras es característico, es un sabor agradable. ¿Cómo podemos potenciar platos? Incluso existe un proceso, un programa de la asociación que se llama Certificado, que se lo lidera los chefs. Los chefs van a los restaurantes y proponen con los chefs que también tienen, digamos, pues en servicio, platos con carne de cerdo, los premian y demás. Entonces, ahorita ustedes ya empiezan a ir a restaurantes y ya empiezan a ver platos deliciosos con carne de cerdo. Anteriormente se preguntaba y solo tenían costillitas a la barbecue, chuleta y carne asada. Pero ahora ya están empezando a desarrollar platos deliciosos y aquí es donde muestro como toda esta posibilidad de negocio también que ustedes puedan desarrollar el día de mañana. Hoy en día todavía no conozco una hamburguesa con carne de cerdo deliciosa, que la hemos hecho en términos, digamos, de experiencia gastronómica, en talleres, pero un negocio como tal, que sea a base de carne de cerdo, ahí les dejo esa tareita. Existen muy poquitos. Entonces hay muchas posibilidades de negocio y sobre todo en Latinoamérica que hasta ahora estamos como conociendo esos En platos la cocina maravillosos. fría nosotros alternamos la carne de cerdo con la carne de ternera, casi siempre, para hacer Ujú, las terrinas, los patés, ¿sí? ujú. Pero esas son preparaciones ya muy avanzadas, ya de más cuidado, pero siempre la alternancia, nunca hemos desechado porque creemos que esa grasa que nos aporta el cerdo es fundamental para mantener hidratado un producto. Delicioso. Y que ahora esa grasa, el 50% es ácido graso linoleico, así que no nos va a costar tanto el tema de la salud. Entonces podemos comer más conscientes y Pero disfrutar más de le cuento sabores. una cosa, un ejemplo. Conozco una señora que tiene 94 años y ella no permite, ella todo fríe en manteca de cerdo. Todo lo fríe en manteca de cerdo, para ella no existe aceite ni nada. Y le hicieron examen de triglicéridos y no tenía. Estaba Bueno, totalmente normal, pero es porque su dieta toda la vida ha sido con manteca de cerdo. Entonces uno dice, posiblemente. Yo, digamos, ah, anteriormente la manteca de cerdo, la anterior, la que era artesanal, sí era alta en ácidos grasos saturados. Pero hoy en día yo digo, se puede utilizar para las preparaciones, esa grasa que extraemos. Incluso, profe, yo no sé si usted recuerda que cuando se hacían chicharrones, la grasa quedaba seca, cuando se secaba, quedaba, cuando se enfriaba, quedaba como blanca y mantequilla. dura, como una mantequilla. Hoy en día ustedes sacan la grasa del cerdo tecnificado y la grasa queda semilíquida, ni siquiera se alcanza a solidificar. Y eso tiene que ver con esa composición de ácidos grasos monoinsaturados, queda como un tipo aceite más espeso. Entonces, fíjense que ahí podemos también aprovechar ese tipo de aportes para de pronto darle, como dice el profe, pues todas esas estrategias culinarias para Yo potenciar siempre les sabores. he dicho a mis alumnos, ustedes son los formadores de su familia. Ustedes que están aprendiendo las cosas, ustedes tienen que enseñarlos a comer. Entonces ellos Así son es. los multiplicadores. Y poco Así a es, poco se profe. va perdiendo ese paradigma que tiene. Así es.
Bueno, no sé si de acuerdo a lo que hemos dialogado, tienen algunas dudas, algo que me quieran comentar, desde sus percepciones también de consumo, por ejemplo, en sus hogares como en carne de cerdo. Em, ¿Conocían lo que ya lo que les conté el día de hoy o definitivamente es nuevo y quieren de pronto anotar algo? ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué Pueden tomar preguntas la tienen? palabra. Preguntas. No, ellos ¿Les, están es con hambre ahorita. les gustó la información? Eh, Para coordinar pues, la parte práctica con el chef, ya lo coordinamos posteriormente para que ustedes puedan tener como esa ellos experiencia gastronómica. sería en el otro semestre, cuando Exacto, ya profe. tienen talleres, entonces Ujú. ya le digo al chico que también fue alumno mío, el chef de por Colombia. Freddy, sí. Ah, perfecto, súper bien. Entonces, para que él nos visite y nos haga ya el taller práctico de las preparaciones del cerdo. Perfecto. ¿Algún comentario, chicos? ¿O damos por terminada mi participación? Pero ¿Todo no bien? todos al tiempo. Tímidos, Tratan. tímidos. Ay, Sara, pero porque no se ha despertado ella, porque prendió la cámara hasta hace poquito. No, desde que entré, profe. Sí. Bueno, chicos, cualquier cosa, ustedes el profe, la pregunta es, ¿ustedes, los chicos van de manera presencial en algún momento del mes? En este momento no, en este momento ellos no, porque ellos es el primer semestre. Ah, bueno, no era para dejarte como un material, como una cartilla donde está toda la información y algunas recetas y los cortes, pero entonces la próxima vez que yo te vea, Qué pena. te llevo esa información y cuando tengan la posibilidad y se encuentren, pues Claro, les hago claro, llegar claro. ese detalle. Bueno, les agradezco mucho el espacio. Espero que esta información genere un eco en ustedes como una propuesta también gastronómica para su diario vivir, para la experiencia en el hogar. Y cualquier duda que tengan me pueden escribir a mi correo de la asociación cmontejo@porcolombia.co. Se los voy a anotar en el chat. Si, por ejemplo, se les ocurre el tema de la investigación que les nombré y demás, si quieren proponer cosas, les ayudo con el puente para lograr pues que les Daniel, llegue la información. Punto se va. Y les dejo en el chat mi correo y estamos en contacto. Profe, Sí, mil señor. gracias. muchas gracias, Carolina, muchas Y muchas gracias. gracias por el espacio. Estamos en contacto, profe. Cuídese mucho. Muy, Gracias. muy, muy, muy oportuna tu información y le agradecemos mucho pues que nos enseñen a cada vez más conocer más estos productos, porque la verdad que ustedes que están ahorita en formación, la importancia de ir conociendo poco a poco lo que van a procesar después es importantísimo. Así es, profe. Muchas gracias y éxitos en ese parcial. Bueno, muchas Cuídense mucho. gracias. Chao, chao. Sí, qué pena. Gracias. Bien, buenas noches. Gracias. Un gusto. Gracias. Don Gracias. Daniel, buenas noches. ¿Se ha estado aquí? O Sí. es que yo no lo veo, no lo vi en todo el taller, Ah, lo vi, porque todo el tiempo estuvo escondido. Para mí no estuvo en clase. no, ¿cómo que no, profe? ¿Sí? Así le pasó a mi prima. Todo el tiempo con la cabeza escondida. Y Profe, ¿qué pasó? es que no puedo asomarme casi a la cámara porque pues tengo... No, pues Me sacaron las es que yo no estoy bordades. diciendo Daniela, estoy diciendo Daniel, que todo el tiempo y fue el bombillo. Entonces, para mí no estuvo. Sí oye lo que están diciendo, ¿no? Está oyendo lo que están diciendo. Sí, no estuvo en clase. Ahí mismo le están diciendo, nos están diciendo que no estuvo en clase. ¿Cierto, Daniel? Claro. Que él mismo también está diciendo que no estuvo en clase. No, yo sí estuve en clase, yo creo que se refería a ella. Sí, señor. Bueno, hágame un favor alguien que se comunique con el señor Vallés. Alguien que se comunique con él.
para que entre a clase, porque ya va voy a darles el parcial. Profe, yo me voy a conectar por el computador. Así le pasó a mi primo. ¿También te conecté por el computador? Sí, ella le fascinaba. Por el WhatsApp se puede comunicar, ¿sí? Por el WhatsApp se puede comunicar para ver si... Señores, tienen media hora. Les había puesto 50 minutos, pero como tienen clase ahorita, la verdad, créanme que para mí fue, no podía creer, no me acordaba de esta charla de esta chica, pero pues la verdad fue muy productiva, fue muy buena y la verdad que créanme que ustedes son los portadores de esta información y la verdad que en nosotros está enseñar a nuestra familia el consumo de eso. Lo que yo les decía, lo que yo siempre les he dicho a mis alumnos, no compren carne en la fama, que es la que está colgada en los ganchos. Esa no la compren. No porque a mí me estén pagando por hacerle propaganda a nada, no, sino que ha perdido y ustedes están viéndolo en las buenas prácticas de manipulación, ¿sí? La pérdida del frío. Entonces, cuando una carne ha perdido el frío, olvídate que ya la bacteria empezó a actuar. Entonces no nos garantiza nada bueno. Brian, prende cámara. Don Daniel, el bombillo se le va a fundir de tanto alumbrar el bombillo. Necesito que me alumbre la mesa donde usted va a contestar. Necesito que me alumbren la mesa donde van a contestar. La niña le toca bajarse de la cama. Ah, ¿cierto? Le toca bajarse de la cama. ¿Dónde va a contestar el parcial? Ah, ¿sí ve? Me tocó levantarme. Yo no quería levantarme. ¿Y qué dice Vallés? Profe, una pregunta, ese parcial es escrito, ¿cierto? Sí, señora. No te agaches mucho porque se te puede dar hemorragia, ¿no? Ni te muevas mucho. Una vez que yo comparta pantalla, qué dice Vallés? Profe, no contesta. ¿Tú no le puedes marcar para que él conteste la llamada? Ya le va a marcar. ¿Él es Beto? Me toca es marcarle a todos. Nadie conteste sino solo Beto.
El solo hecho que alguien rechace la llamada no... El prestre se rechazó la llamada. Mauricio, ¿tú rechazaste la llamada? No, profe. Déjenlo que suene a ver. Ahí está. Vuelve y rechazó la llamada. Bueno, pues entonces, mire, le dimos la oportunidad. Entonces, pues, la verdad no presenta parcial. Señores, entonces, a partir de ahora, mire la norma durante la prueba virtual. Tiene 50 minutos. En este momento tiene, Profe, acabo de escribir. ¿qué Dice dice? que se le puede mandar el número del profesor. Profe, ¿me das un número, por favor? Pues si usted lo tiene, Yo lo tengo. Ah, sí, sí, sí. Ya se lo mando. dígale que ya el parcial empezó y que qué pena. Tienen 20 minutos porque tienen clase ahorita, ¿cierto? Ustedes tienen clase a las 6:30. Usted, Sí, profe. listo. Ya En nos 20, quedan 20 minutos. en 20 minutos pueden contestar. Una vez contestado, tienen que enviarlo al correo docente sanchezunigermana.edu.co. Pero antes le toma una foto al parcial y lo envía al grupo de WhatsApp. Mientras contesta, no puede apagar la cámara porque se tiene que grabar la prueba. El hecho de apagar la cámara se toma como copia. ¿Cuál será? Yo, don Daniel, Sí, señor. listo. Entonces, Yo saco la niña. yo no la saco. Por favor, aquí está el parcial. Primero, escriba el significado de Brunois, Mirepoix, vapor, jardinera, Juliana y Macedonia. Primero, listo. Segundo, en las funciones de una brigada de cocina, ¿qué hace el garde-manger? ¿Qué hace el entremetier? ¿Y qué hace el saucier? Explíquelo. Tercero, el 3075, ¿qué es? Márquelo con una X. Un cuaderno, un artículo, un decreto, un anexo o un documento. Cuarto, ¿qué es HACCP y qué funciones cumple en la preparación de alimentos? Explicarlo, ¿no? Quinto, ¿qué es BPM y cómo aplica esto en un manipulador de alimentos? Explicarlo. 6. ¿Qué es el decreto 3075 y cómo influye en la manipulación de alimentos? Explicarlo. Suerte, señores. Profe, ¿me puede dejar ver otra vez los significados? Que no lo alcancé a escribir todo. Sí, las preguntas, profe. ¿Listo? Ya voy a dejar de mostrar la... El segundo, profe.
Sí, profe, el segundo. El segundo es el que Sí, tenían el de las ustedes. funciones. Pero es que no Es que no alcanzo los a alcanzamos escribir. a copiar todos. Bueno, yo no alcancé a copiarlo todo. En las funciones de una brigada de cocina, ¿qué hace el garde-manger, el entremetier y el saucier? Explicarlo. Y explicarlo. Listo. Y el tercero, por favor. El 3075 es, márquelo con una X. A, un cuaderno. B, un artículo. C, un decreto. E, un anexo. F, un documento. Cuarto, ¿qué es HACCP y qué funciones cumple en la preparación de alimentos? Explicarlo. Quinto, ¿qué es BPM y cómo aplica esto en un manipulador de alimentos? Sexto, ¿qué es el decreto 3075 y cómo influye en la manipulación de alimentos? Explíquelo. Listo, señores. Gracias. Don Daniel, te voy a poner la calificación al bombillo y a Daniela también. No hablen tanto.
Profe, qué pena con usted. Preciso, no sé, y veníamos en camino, ahí venía poniéndole cuidado a la clase, pero pues tuvimos un accidente y pues estamos acá todavía. No sé si quiere le mando una foto. Tuvo un accidente, iban para la casa y parece que se estrellaron en el carro. Daniela, lo primero que dije, que no apagara cámara. Profe, es que estaba buscando cuál era el tercero porque yo le tomé pantallazo al parcial, pero no me dijo que era el tercero, era un decreto de 3075. Si era un cuaderno, ¿qué más era? Era ABC, es que me perdí. El decreto 3075 es, márquelo con una X, un cuaderno, un artículo o un decreto o un anexo o un documento. ¿Ustedes en esta misma sala tienen clase con el otro profesor? ¿O No, es en otro? diferente. Sí, En otro. Ah, gran hijo de madre.
Pero no digan que no está fácil, porque está muy fácil. Daniel, por ejemplo, ahí está copiando ahí donde está. Arelis, que está frisada ahí de estar sentada. Ángelis, que está frisada de estar sentada. Y Brian me puso, fue un video. Y Mauricio está fajado ahí copiando del celular. No, profe, ¿cómo se le ocurre? Así le pasó a mi prima, ¿no? ¿Cómo se le va a ocurrir? ¿Ya terminó, Angelis? Ya casi. Me manda el pantallazo al WhatsApp. Escribe Angelis, manda el pantallazo. Y después manda el correo para subirlo a la plataforma. Profe, una pregunta, ¿qué decía el cuarto punto? Mamita, usted no copió nada. ¿Qué es HCCP? ¿Y qué funciones cumple en la preparación de alimentos? Quinto, ¿qué es BPM? ¿Y cómo aplica esto en un manipulador de alimentos? Sexto, ¿qué es el decreto 3075 y cómo influye en la manipulación de alimentos? ¿Ah, listo? Sí, profe, gracias. Estefanía Galindo, ¿quién es? Debe ser una que está perdida. Buenas noches, Estefanía. Marcela Córdoba. Wow. Buenas noches, Marcela. Buenas noches, Estefanía. Estefanía, ¿tienes clase ahorita? Profe, buenas noches. Sí, yo tengo clase a las 7:30. Aquí en el la salón. sala. ¿Tu merced es la Sí, profesora? Este es Torredos 400. Sí, Sí, profe. sí. ¿Tu merced es la profesora? Tengo en Torredos 403, ¿no? Sí, Sí. profe. Es que resulta que los chicos están en este momento estábamos en una conferencia por Colombia y están contestando el parcial. ¿Nos podría esperar ok, un profe. momentico? Listo, mi profe, sí, tranquilo. Gracias, linda, muy amable. Bueno, mi profe.
Andrés, buenas noches. ¿Me salió? Bueno, chicos. ¿Hasta cuándo hay plazo de subir el parcial, profe? Hasta hoy. Listo, profe. ¿Hasta hoy a qué hora? No, pues a las 4 de la mañana, señor. Esta tarde. ¿A qué horas salen ustedes de clase? A las 5:40. A las 10, profe. ¿A las 10? Sí, profe. Bueno, a las 10:05 miro el correo. Pero acuérdese que ahorita tienen que mandarme la foto al WhatsApp. Con el profesor Ricardo es que tienen. Ricardo, buenas noches. Muy buenas noches, estimado profesor. Ya te desocupo la sala, es que están los chicos terminando el parcial. No te preocupes, a mí me da pena. No. Molestando. No, tranquilo, pues yo soy el que estoy usurpando el puesto. No, para nada, para nada. Que Cuídense tuvimos- mucho, Dios los bendiga, les deseo una excelente fin de semana, una excelente Semana Santa de recogimiento. Pues, ahí está con la novia y uno que va a estar bien recogido. Ok. Gracias. Vale, cuídense mucho, felicidades. Cuídate, chao. Bueno, chicos, ya es cosa de ustedes, si ustedes quieren copiar, si ustedes no quieren copiar. Ahí está la honestidad de ustedes. Y además, cuando yo lea, yo me voy a dar cuenta, porque una cosa es escribir y otra cosa es copiar. Cuando ustedes me manden esto, tranquilo, no se preocupen, mándenlo cuando puedan y ya pues tenemos que suspender porque ya me están entrando toda la gente a clase. Que pasen buena noche. Les doy 15 minutos después de las 10 para que me envíen al WhatsApp y terminen de contestar lo que tienen que contestar y enviármelo al correo. Chao. Cuídense.